Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la doxa, el podcast de Sartori. En esta sección, Anatomía del Poder, conversamos sobre cómo funciona el poder en nuestras sociedades, no solo en lo que pasa en las instituciones, sino también en los discursos, prácticas y relaciones que lo sostienen y lo disputan. Hoy tenemos el gusto de contar con Yasmín Calmet, doctora en Sociología y Ciencia Política, magíster en Sociología Política y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, un gusto de tenerla con nosotros y gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes. Entrando un poco, entrando un poco en materia, hace poco publicó en coautoría el artículo Predictores de la identificación partidaria en el Perú, 1995-2018, un análisis exploratorio, donde hace referencia al concepto de clivajes políticos. ¿Podría explicarnos un poco más en detalle cómo funcionan estos clivajes en el caso peruano? Bueno, primero buenas tardes, Lía. Muchísimas gracias al centro por invitarme a participar aquí de este, digamos así, debate. No tan debate, ¿no? Sino de esa conversación. Y sí, bueno, el artículo fue escrito con Gregorio da Silva. En realidad, Gregorio es uno de los politólogos brasileros, ¿no? Que se encarga bastante en trabajar sistema partidario, mucho más que yo. Y decidimos trabajar esta parte sobre clivajes políticos, sobre todo porque agarraba a Perú, ¿no? Y claro, una de las cosas así que nos llama la atención, ¿no? Sobre todo para quien no entiende, ¿no? ¿Qué sería esa palabra clivaje, ¿no? La palabra clivaje en realidad viene de significa división o ruptura, ¿no? O si no, escisión también. Iba a ser siempre utilizado dentro de los campos de la ciencia política, de la biología, etcétera, ¿no? Para referirse a esa debilidad entonces que existe, ¿no? Entre los sistemas. Entonces se agarró un poco, ¿no? La palabra clivaje de la geografía y de la biología para poder entonces entender básicamente cómo se muestran, ¿no? Esas transformaciones que afectan a los cambios sociales y políticos dentro de los países. Inicialmente fue hecho para estudiar y para poder entender mejor dicho, Europa. Y después se empezó entonces a traer el análisis hacia América Latina, ¿no? ¿Qué nos lleva a América Latina que sea, cuáles son los puntos, ¿no? Principales del clivaje o del clivage en América Latina. Entonces, lo que vamos a ver específicamente que en América Latina, así como en Europa, se van a mostrar esas transformaciones, ¿no? Que acontecen por el cambio social y político en todos los países. Y al mismo tiempo se va a notar, y sobre todo en Perú, ¿no? Y en muchos países de América Latina, pero si nos detenemos en Perú, se va a notar que existe una división del público, ¿no? Con respecto a las cuestiones de las visiones políticas que ellos tienen, ¿no? Y una de las cosas que Lipset y Rockham, que van a ser los que van a trabajar específicamente con clivajes políticos, ¿no? Es que se van a dar cuenta que existen divisiones estructurales y que esas divisiones estructurales, centro, periferia, iglesia, Estado, lo rural y lo urbano, ¿no? Así como el propietario y el trabajador, van a ser esas estructuras que van a dictar esa identidad del propio clivaje político. Solo que, ¿qué acontece? Cuando vamos a analizar en Perú esas cuestiones, vamos a ver que estos aspectos van a mezclarse, ¿no? Entonces no va a haber una división entre esas cuatro divisiones, va a empezar a mezclarse. Y lo que vamos a ver específicamente es que existe una activación periódica en momentos de crisis, o sea, los clivajes se van a dar en esos momentos de crisis y esos momentos de crisis van a tener aspectos eh, emocionales que van a llevar entonces a que exista una frágil identidad
partidaria. Entonces los clivajes en Perú se dan justamente por eso, por esos aspectos emocionales que no nos permiten entonces que nosotros tengamos una fuerte identidad partidaria en el sistema peruano. Y eso, de cierta forma, va a mostrar entonces una inestabilidad muy grande dentro de la sociedad peruana cuando nos referimos entonces a clivajes. Muchas gracias. Justamente en este marco de clivajes, uno de los fenómenos más llamativos es la permanencia del Fujimorismo como fuerza política durante más de 3 décadas, a pesar de la alta volatilidad y la debilidad de los partidos en el Perú. ¿Cómo explica usted esta permanencia? ¿Y qué factores han hecho posible que se mantenga este partido tan vigente a día de hoy? Ya, yo diría que uno de am, uno de los temas que ayuda mucho a que exista todavía el fujimorismo es esa falta de identidad partidaria, ¿no? En Perú, específicamente, lo que vamos a observar es que hay una identidad mucho más con el líder del partido que propiamente con el propio partido. Entonces, eso es un gran problema. La segunda cuestión es de que existe una fragmentación y debilidad escasa que persiste institucionalmente. Entonces, ahí las identidades partidarias entonces van a hacer lo posible para que ellas puedan mantenerse y así asimilar o ¿cómo puedo decirlo? No, no solamente asimilar, sino eh, copiar, ¿no? Hacer con que su nombre esté vinculado al partido. Y ahí, justamente por eso, por esa falta entonces de identidad partidaria y sí mucho más vista dentro de esa figura fujimorista, ¿no? Fujimori en realidad no es no es parte del partido, el partido es parte de Fujimori. Y por eso lo que vamos a ver es que aspectos emocionales son muy fuertes cuando nos referimos al Fujimorismo, sobre todo cuando nos ponemos a pensar qué significa Fujimori para la historia del Perú. Es claro que nosotros tenemos dos historias a ser contadas, ¿no? Pero la historia de los ganadores, que es la historia de Fujimori, va a mostrar específicamente a un líder de mano dura, a un líder que fue capaz y que fue habilidoso de acabar con el terrorismo en el Perú, a pesar de que sabemos que no se acabó, pero él tiene ese eslogan de que se acabó el terrorismo en el Perú. Sin contar de que dentro de esa cuestión de emocionalidad que tenemos en el país, Fujimori utilizó mucho ese eslogan de un presidente como tú. Entonces te coloca en el mismo patamar, en el mismo lugar de esa persona. O sea, te está diciendo, yo soy igual a ustedes, yo no soy diferente a ustedes. Entonces, esos aspectos emocionales van a seguir siendo vistos, revistos, vividos y pensados y pasados, sea oralmente o de manera escrita, para nuevas generaciones que no vivieron el fujimorismo, para nuevas generaciones que no vivieron el terrorismo y van a tomar partido de de alguno de los dos lados. Y tenemos también esas dinámicas de subjetividad que van a moldar también las decisiones políticas dentro de esos nuevos jóvenes. Entonces hemos visto también en ese trabajo que existe ese molde de actividades y subjetivas políticas entre los jóvenes, jóvenes que no han vivido el terrorismo, jóvenes que no han vivido específicamente el fujimorismo, pero que se identifican mucho con con el fujimorismo justamente por estas cuestiones de identificación y de características del propio Fujimori. Entonces, debemos pensar que a pesar de que existe esta visión,
también va a existir una volatilidad muy fuerte, ¿no? Estructurada en torno al antifujimorismo y al fujimorismo, que ha hecho con que en el país se cree gran polarización justamente en relación al tema. Muchas gracias. Justamente en esta permanencia hemos visto que ha estado bastante acompañada por la presencia de Keiko Fujimori. Entonces hablo un contraste bastante interesante porque aunque Keiko Fujimori ha logrado sostener una presencia visible y competitiva, en su artículo se señala que en el 2018 la participación femenina en general seguía siendo bastante baja. Esto entra en tensión con las normas sobre paridad y alternancia. Desde su perspectiva, ¿qué desafíos enfrenta el Perú para lograr una participación y representación política sustantiva en las mujeres? Es una pregunta un poco complicada. Primero porque, bueno, si pensamos en Keiko, Keiko tiene toda, eh, digamos así, todo un equipaje que remite a su padre, ¿no? Entonces, como te había comentado, existe una polarización entre fujimorismo y antifujimorismo. La idea específicamente de Keiko es de que Keiko siempre va a ser vinculada a su padre y existen movimientos sociales, ¿no? Que participan justamente contra ella para mostrar que ella es parecida a su papá, que ella no es diferente de su padre, que ella puede tomar las mismas políticas sociales, económicas de su padre, inclusive políticas de articulación del propio Congreso, no que el Congreso hoy en día esté muy bueno, ¿no? Pero que pueda tomar esa articulación, inclusive que pueda en algún momento, eventualmente, ¿no? Desestructurar el Congreso y estructurarlo conforme sus necesidades. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es de cómo, tú me dices, ¿no? ¿Cómo inserir más mujeres en la política? Ah, Infelizmente, a pesar de que ya estoy haciendo un trabajo sobre eso, ¿no? A pesar de que Perú tiene más número de mujeres dentro del Congreso que, por ejemplo, en Brasil, pero Perú aún tiene problemas muy serios con respecto a la ley de paridad. Ya eh, me olvidé la otra ley, discúlpenme, pero sobre todo a la ley de paridad. Entonces, ¿qué acontece? Esto hace con que no, dependiendo de la interpretación del propio eh, de los propios magistrados vaya o no vaya adelante, ¿no? Inclusive cuando se hizo la ley de cotas, ¿no? Ahora ya me acordé, cuando se hizo la ley de cotas, inclusive algunos congresistas también reclamaron para el magisterio diciendo que cómo era eso posible, que eso no era viable y también se hizo entonces una ley de cotas para hombres. Entonces esto ya muestra, ¿no? Esta falta de percepción, ¿no? Y de machismo estructural y de violencia política estructural contra las mujeres. Otra de las cuestiones va mucho más sobre quién puede participar y quién no puede participar dentro del ámbito político. Entonces, ¿cuáles son las estructuras? Y aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que se dan a mujeres pobres, a mujeres de lugares alejados del Perú, para que tengan esas condiciones de poder participar efectivamente en la política, sobre todo para que ellas tengan conocimiento sobre la propia política? Entonces la política está alejada de ciertos sectores. La política está siendo más, digamos así, eh, comprada por mujeres que tienen un alto poder adquisitivo, por mujeres que tienen conocimiento sobre la propia política, por mujeres que fueron instruidas y sobre todo por mujeres que van a luchar no por los derechos de las mujeres y sí por los derechos entonces de los grupos por los cuales ellas han sido elegidas. Entonces es un problema,
digamos así, es un problema estructural, social muy fuerte que hace y que inhibe con que estas mujeres y con que las mujeres en el Perú puedan participar. Sí, considero también que eso es una realidad, ¿no? Por ejemplo, colocándonos ya en este contexto preelectoral que estamos en el Perú, usted señala en su artículo que el Perú no existe una continuidad sistemática entre estructuras sociales, valores e identificación partidaria, lo que refleja una alta volatilidad y fragmentación de nuestro sistema político. Ante este panorama, ¿de qué manera cree que esta dinámica podría influir en la participación electoral de los ciudadanos en los próximos comicios? Entonces, Perú tiene 30 y pocos partidos políticos, ¿no? Ya empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Puede ser una comedia, pero es trágico, ¿no? Creo que ningún país que tiene más de 30 partidos políticos trae un, una posibilidad de que los electores puedan parar para pensar en quién votar, ¿no? Sin contar que existe una baja representación también en las elecciones, si nos damos cuenta, las elecciones pasadas, ¿no? Eh, Creo que quien tuvo mayor número de votos fue 13% y esto nos dice muy bien, ¿no? Cuál es la desconfianza que tenemos sobre nuestros políticos. Em, y va a depender también de quiénes van a ser los políticos, los principales políticos, los cinco principales políticos. Creo que si los cinco principales políticos eh, van a ser tal vez Antauro, López Aliaga, otra vez Keiko, eh, pues no sé, ahora no sé quién más está ahí por la lucha, ¿no? Tendríamos que ver quién va a poder subir, ¿no? Los peldaños, ¿no? Porque en el país también es mucho eso, ¿no? Del juego, ¿no? De político, de quién puede ganar o quién no puede ganar para poder estar entre los cinco representantes, ¿no? Entre los cinco mayores, ¿no? Lo que yo veo es un panorama muy crítico, un panorama que puede llevarnos otra vez a esa desconfianza de los electores y de que otra vez volvamos a tener números muy bajos en las elecciones, ¿no? Y esa idea de esos números muy bajos es lo que representa aquello que estábamos diciendo en el artículo, ¿no? Lo que Gregorio y yo decíamos en el artículo, ¿no? De esa falta de confiabilidad, de esa falta de estructuración, de esa falta de componentes, entonces, ¿qué van a hacer con que el juego político se torne mucho más vicioso que propiamente un juego político eh, capaz, ¿no? De lograr sus propósitos, ¿no? De hacer con que la política se convierta o se estructure dentro de estos propósitos. Sí, no sé si nos pueda comentar un poco más sobre su última publicación, de repente cómo es que se relacionan algunos otros conceptos con la realidad peruana. En realidad, en realidad el trabajo habla mucho más sobre la idea de clivajes y de cómo, por ejemplo, ¿no? Los partidos han ido cambiando en el país. Otra de las cosas, ¿no? Que tratamos en el propio trabajo, ¿no? Es justamente mostrar, ¿no? Cómo, por ejemplo, el fujimorismo se ha ido fortaleciendo, mientras que el APRA, Acción Popular, ¿no? Han ido debilitándose justamente por esta falta, no diría falta de juego político, y sí por esta falta entonces de capacidad política de mantenerse en el poder, ¿no? Y de, por ejemplo, cuáles han sido los discursos en estos momentos que han posibilitado a que el fujimorismo pueda crecer y después, bueno, pueda ir bajando, pero se continúe
dentro de, a pesar de haber disminuido, ¿no? Continúe dentro de sus, am, dentro de la propia esfera política y tenga y aún mantenga entonces esa capacidad de lucha, ¿no? De competencia junto con con otros partidos. Eh, con respecto a otros trabajos, así estamos ahora trabajando con Gregorio sobre mujeres en política y sobre todo después del COVID-19. Esperamos que pueda ser publicado luego. No sabemos porque las revistas demoran mucho en publicar, ¿no? Pero esto también tiene a ver justamente en cómo, por ejemplo, esta posibilidad del COVID, ¿no? O mejor dicho, cómo el COVID inhibe y posibilita a algunas mujeres de participar. Entonces, ¿quiénes han sido las mujeres que han sido inhibidas de participar en la política y quiénes son las mujeres entonces que han podido participar en política durante la pandemia, ¿no? Entonces estamos en esos trabajos y claro, pues no sé qué otro trabajo estamos haciendo. Estoy haciendo un trabajo sola sobre terrorismo de Estado, donde implico las cuestiones del gobierno Fujimori, cómo las bases del gobierno Fujimori dejaron, permitieron que los nuevos gobiernos, inclusive este último gobierno, utilice de mecanismos considerados de terrorismo de Estado para poder inhibir la participación de la población y sobre todo de los movimientos sociales. Justamente mencionó que estaba haciendo un trabajo sobre mujeres en política. Según sus estudios, ¿por qué cree que hay muy pocas precandidatas a los partidos actualmente en el Perú? ¿O cómo cree que Dina Boluarte ha afectado el rol de lideresa femenina en el ámbito político? Ya, voy a responder primero por las mujeres. Primero que, como te había dicho, no hay mucha ayuda financiera por parte de los partidos políticos para que haya más mujeres dentro de la política. La ley de cuotas no funciona en el país y la ley de paridad es muy mal interpretada. Entonces, esto son dos problemas que hacen y que inhiben con que las mujeres puedan practicar política. La cuestión de los propios partidos también. Existen algunos partidos que, por ejemplo, llaman mujeres para participar, para candidatarse, pero no les dan el dinero suficiente para que puedan candidatarse. Aquí le decimos candidatas laranjas. No recuerdo bien cómo se le dice en Perú, pero que son estas candidatas a las cuales tú les dices, mira, este es tu número, esto, tú vas a hacer la propaganda, pero el dinero que se te va a dar, tú me lo vas a devolver porque vamos a hacer una inversión en el candidato más fuerte, en el que puede ganar, ¿no? Entonces, estas son las candidatas laranjas, que creo que en Perú también existe. Eh, Ahora, tendríamos que atacar este tipo de comportamiento, ¿no? Eso tendría que ser denunciado al Ministerio Público y el Ministerio Público tendría aquí, ¿no? Que cumplir su papel y su función de fiscalización y de punición. Ahora, con respecto a lo de Dina Boluarte, a pesar de que mucha gente dice que si debería ser presidente, no debería ser presidente, no representa, no representa. Vamos a dejar aquí una cosa. No soy adepta de Dilma, pero por una cuestión propia de política, ¿no? Cuando se votó en Castillo también se votó en Dilma, no, en Dina, porque era el mismo documento, ¿no? La misma cédula. ¿Qué acontece? El problema es que Dina, ella no tiene ningún tipo de juego, digamos así, eh, o una palabra en español, en portugués diríamos ginga, pero no tiene ningún tipo
de juego para que ella pueda entonces, de cierta forma, negociar, ¿no? La negociación de ella es una negociación apática, es una negociación autoritaria, es una negociación que en determinados momentos, cuando ella no sabe cómo lidiar con ciertos problemas dentro del Congreso y la mayoría siendo hombres, entonces ella tiene que ceder dando dinero, ¿no? Entonces a ella le falta digamos así, este preparo como político de ser más técnica y de ser mucho más firme, ¿no? Yo diría sí que le falta ser un poco más maquiaveliana, ¿no? En el sentido de ser mucho más firme en las decisiones que ella va a tomar y si alguien no cumple esas decisiones, entonces que se le corte la cabeza, ¿no? Pero en el caso de ella específicamente muestra que es una pésima líder, que es una pésima gestora, que ella no sabe lo que está haciendo porque justamente ella no está preparada para el ámbito político y eso entonces hace y refuerza específicamente en un país como el nuestro, un país que es muy machista, de que las mujeres no estamos preparadas para hacer política ni para tomar decisiones políticas. Muchas gracias. Según otro artículo que leíamos en el equipo, una de las constantes en la política peruana es que los votantes del sur se orientan por candidatos que tienen un discurso populista, en el sentido de reivindicar a los desfavorecidos. ¿Cómo cree que va a influir el populismo en estas elecciones? Bueno, es que este artículo es hasta 2018, ¿no? Y, o sea, ya estamos en 2025. Desde 2018 hasta 2025, mucha cosa ha cambiado. Eh, Creo yo, así, por una tendencia de que todavía puede haber esa cuestión de haber esta percepción o esta tendencia a candidatos populistas o a cuestiones populistas, ¿no? Pero como te digo, es un trabajo que fue hecho en 2000, que fue visto hasta 2018, o sea, eh, nuestros datos no fueron hasta 2018, entonces no sabríamos ahora, en este momento, decirte cuál sería específicamente, ¿no? El voto en 2026. Lo más probable es que exista una tendencia, ¿no? A continuar, pero es Perú. Perú, co- Perú, Perú consigue sorprendernos, ¿no? Logra sorprendernos cada vez más. Pero esperemos que siga esta tendencia, o sea, que no nos defraude, ¿no? Muchas gracias. Ya a manera de reflexión final, eh, ¿cómo podría ayudar a difundir nuevas formas de entender la política y el papel de los partidos en la sociedad actual? Haciendo un resumen ya de lo mencionado. Bueno, entender la política, yo veo la política de una forma bien diferente de lo que las personas entienden política, ¿no? Primero tenemos que entender que la política está en todo lo que nosotros hacemos, al dialogar, al comprar, al negociar, eh, al hacer un contrato, ¿no? Todo eso es política porque necesitamos entrar en acuerdos. Política es eso, el arte de negociar, es el arte de dos o más personas, ¿no? Eh, Utilizar su poder para negociar y llegar a un determinado acuerdo. Segundo, que la política dentro del ámbito entonces de la polis, ¿no? O sea, de la sociedad, es una forma de organizarnos. Es una forma de hacer con que nosotros podamos vivir en sociedad y podamos crear entonces eh, ciertas leyes, ciertas normas que nos permitan convivir en sociedad, ¿no? Tanto como individuos, pero también en sociedad, que es necesario. Entonces, la política es algo verdaderamente necesario para nuestro día a día. El decir que la política es sucia es una gran mentira, ¿no? Tenemos que entender que quien hace política es diferente de
de lo que es política. Entonces eso es algo que tiene que quedar en nuestra cabeza. Y otra cosa que siempre les comento a mis alumnos cuando estamos hablando sobre la propia política es que no debemos olvidarnos que quien hace política nace en esta sociedad. O sea, no son personas que han salido de otra sociedad, que han venido de Marte, que han venido de Mercurio, que han venido de otros planetas, ¿no? Son personas que han nacido en esa sociedad y eso refleja específicamente el tipo de sociedad que nosotros somos. Entonces, la forma como ellos están haciendo política refleja el tipo de sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, eso es muy, muy importante para que llevemos en consideración con respecto a la cuestión de política. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me preguntaste? Discúlpame, me perdí. Sí, fue para adicionar, en base a su experiencia y su investigación, ¿qué cree que nos espera como país en este futuro cercano y qué aprendizajes o retos se debería tener en cuenta la ciudadanía frente a lo que viene? Ya, bueno, yo creo que estoy en el momento más jovesiano posible, donde yo no veo mucha, much- mu- mucha, muchas condiciones de cambios, ¿no? Veo un escenario mucho más dramático, mucho más drástico, justamente por la forma como nos estamos organizando y por la forma como estamos viendo la propia política y la propia organización en sí como sociedad. Entonces, si no cambiamos, si no reestructuramos el sistema, eh, si no llegamos, ¿no? a esos acuerdos, pero que sean acuerdos válidos, donde todos puedan usufruir de la propia política, de las propias políticas públicas, eh, de la propia construcción de sociedad, el escenario que yo veo ahora es un escenario caótico, es un escenario eh, totalmente jovesiano, ¿no? De un estado de naturaleza eh, terrible, ¿no? Terrible para nuestro país. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros su tiempo, sus reflexiones. Sin duda nos van a ayudar a entender mejor cómo es que se mueve un poco la política en nuestro país. Ha sido un honor escuchar un poco de su trabajo. Sí, sí. Muchísimas gracias, Lía, también por la invitación y espero poder haberlos ayudado y bueno, estoy aquí a disposición para cuando ustedes quieran conversar conmigo. Sí, muchas gracias. Esto fue Anatomía del Poder, la sección donde abrimos un espacio para mirar más cerca de cómo se ejerce y se discute el poder. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio si les gustó la conversación. Nos encontramos en el próximo episodio.